Victoria empujó la puerta de cristal del Café Mariposa y miró a su alrededor en busca de una figura conocida. La cafetería estaba medio vacía, algo habitual un miércoles por la noche. Unos cuantos hombres mayores jugaban al dominó en una mesa alejada y una pareja joven estaba sentada en la barra, discutiendo algo apasionadamente. Claudia ya estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana, removiendo lentamente su café con una larga cuchara de plata. Levantó la vista y agitó la mano, sonriendo cansada. ¿Otra vez perdiendo el tiempo?, preguntó Claudia mientras Victoria se acomodaba en la silla de enfrente y dejaba su destartalado bolso negro sobre la mesa. El señor Morales decidió en el último momento contar todas las facturas del mes. Victoria se quitó la rebeca gris claro y la colgó ordenadamente en el respaldo de la silla. Pensó que había calculado mal en alguna parte. Estuvimos sentadas hasta las 7:30 comprobando cada cosa. La camarera, una mujer corpulenta de 45 años con el pelo gris recogido en un moño, se acercó a la mesa. Victoria la conocía desde hacía años. Dolores trabajaba en el Mariposa desde su apertura. «Buenas noches, Victoria. ¿Qué le sirvo?» «Un capuchino, por favor. Y quizá un bizcocho. ¿Cuál es su galleta fresca esta noche?» «Sultana de avena, recién salido del horno». «2 galletas de avena, entonces». Dolores asintió y se retiró detrás del mostrador, y Claudia miró a su amiga con atención. Victoria parecía más agotada que de costumbre. Su pelo castaño, normalmente bien peinado, estaba hoy ligeramente despeinado, y las ojeras bajo sus ojos marrones hablaban de noches sin dormir. «Parece que no hayas dormido en una semana», dijo Claudia, dejando la taza a un lado. «¿Va todo bien en casa?» Victoria se detuvo y observó el diseño a cuadros del mantel blanco. Durante las 3 últimas semanas se había sentido como una cuerda tensa, a punto de estallar en cualquier momento. Rubén llegaba a casa cada vez más tarde, a menudo borracho, y cuando ella intentaba hablar con él, o bien le hacía un gesto con la mano o bien le gritaba. Anoche no llegó a casa hasta la 1:30 de la madrugada, tambaleándose y oliendo no solo a alcohol, sino también a un perfume desconocido. «No lo sé», admitió al fin, mirando a su amiga. «Reuben se ha convertido en una persona completamente diferente. Se queda hasta tarde en el trabajo, dice que tiene mucho que hacer en la fábrica, pero cuando llega siempre huele a alcohol. Y no solo a alcohol». Claudia desconfiaba. Conocía a Reuben Weaver desde hacía más de una década, desde que empezó a salir con Victoria. Por aquel entonces, trabajaba como obrero en una fábrica de cemento, vivía en una habitación alquilada y ahorraba cada peso. Siempre fue un tipo serio y responsable, que solo bebía en las grandes fiestas y muy moderadamente. Cuando hace 3 años le ascendieron a jefe de turno, se centró aún más en su trabajo. «¿Podría haber realmente problemas graves en la fábrica?», sugirió con cautela. «Ya sabes cómo está la economía estos días. Muchas empresas están reduciendo la producción, despidiendo a gente». «Tal vez». Dolores trajo capuchino y galletas, y Victoria asintió agradecida a la camarera. «Pero no quiere hablar de ello. Antes lo hablábamos absolutamente todo juntos. Me contaba todos los problemas del trabajo, todos los conflictos con los trabajadores o los superiores. Ahora contesta a cualquier pregunta que le hago con una palabra y se sienta delante de la tele con una botella». Claudia tomó un sorbo de su café frío y pensó. Llevaba 12 años trabajando en la farmacia San José de la Calle Mayor, y en ese tiempo había visto a muchas familias pasar por momentos difíciles. Las crisis económicas, la pérdida de empleos, las enfermedades, la muerte de seres queridos, todo ello pasaba factura a la relación entre los cónyuges. A veces los hombres empezaban a beber cuando temían perder el trabajo o lo habían perdido ya, pero les daba vergüenza admitirlo ante sus esposas. El orgullo no les permitía mostrar debilidad. «¿O tal vez está muy cansado?», preguntó con cautela. «El trabajo de un supervisor de turno no es nada fácil. Hay que vigilar la producción, a la gente, la calidad de los productos». «Claudia»,
Victoria miró a su amiga con seriedad y se inclinó un poco hacia adelante bajando la voz. Conozco a mi marido desde hace 12 años. Hemos pasado por muchas cosas juntos. La enfermedad de mi madre cuando se estaba muriendo de cáncer, la pérdida del trabajo de Rubén hace 4 años, cuando la fábrica estuvo a punto de cerrar. Él también estaba preocupado entonces, pero siempre compartía sus preocupaciones conmigo. Y ahora algo está pasando, pero no quiere contármelo. Ayer le pregunté por qué llegó tan tarde y me dijo que no era asunto mío. ¿No es asunto tuyo?, intervino Claudia, alzando las cejas oscuras. Aquello no parecía propio de él. No, no lo era. Y anteayer por la noche no volvió a casa. Dijo que se había quedado en la fábrica por un grave accidente en la cadena de producción, una reparación urgente. Pero esta mañana he llamado con el pretexto de que se me había olvidado darle un recado. El vigilante Pedro, al que conozco desde hace años, me dijo que no había habido ningún accidente. Además, el turno de Rubén terminaba a la hora habitual, a las 6 de la tarde. Claudia dejó la cuchara en el plato y miró a su amiga con atención. Victoria parecía agotada, como si llevara varias noches seguidas sin dormir. Tenía ojeras y su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto. Incluso su ropa, una blusa blanca ajustada y una falda azul oscuro, parecía desarreglada, aunque Victoria siempre cuidaba su aspecto. «Vica», dijo Claudia en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de que él pudiera tener, ya sabes, otra mujer? Victoria se estremeció como si recibiera un golpe físico. Le tembló la mano y estuvo a punto de derramar el café. Claro que había pensado en esa posibilidad. Durante las últimas noches, tumbada sin dormir en la cama junto a los ronquidos de su marido, había estado repasando dolorosamente todas las señales. Los regresos tardíos, el olor a perfume ajeno, la reticencia a hablar y, sobre todo, la forma en que evitaba tocarla. Rubén solía darle siempre un abrazo al volver del trabajo, un beso en la mejilla. Ahora apenas la saludaba. «No lo sé», susurró ella con voz temblorosa. «Espero que no. Pero todos los retrasos, las mentiras sobre los accidentes, el olor a perfume ajeno, la reticencia a hablar, y ha estado vistiendo diferente». «¿A qué te refieres?». Empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró una camisa nueva, una cara que nunca se había comprado antes. Empezó a usar colonia, que no teníamos en casa. Cuando le pregunté de dónde venía, me dijo que era un regalo del trabajo por su buen rendimiento. Claudia asintió comprensiva. Había visto este tipo de cosas más de una vez. Los hombres que tenían aventuras a menudo empezaban a cuidarse más, compraban cosas nuevas, cambiaban sus hábitos. «Mira», dijo Claudia acercándose a la mesa, «quizá deberíamos seguirlo de alguna manera. Averiguar dónde pasa el tiempo después del trabajo». Victoria negó con la cabeza, pero no muy segura de sí misma. «No quiero convertirme en una de esas esposas desconfiadas que espían a sus maridos, rebuscando en sus bolsillos, comprobando sus teléfonos. Si me está mintiendo, tarde o temprano descubriré la verdad. Las mentiras tienen una forma de salir a la luz». «Pero no puedes esperar sentada a que la verdad te descubra», insiste Claudia. «Tienes todo el derecho a saber lo que pasa en tu matrimonio. Es tu vida, tu futuro». Discutieron este doloroso tema durante otra media hora, y Victoria se sintió un poco aliviada de poder expresar por fin todas sus preocupaciones y sospechas. Claudia era la única amiga en la que confiaba plenamente. Se conocían desde la infancia, habían ido juntas al colegio y habían vivido juntas sus primeros enamoramientos y desengaños. Después de despedirse de Claudia sobre las 8 de la tarde, Victoria cogió el autobús número 17 para volver a casa. Al acercarse a la casa, oyó a lo lejos el fuerte sonido de la televisión. La luz del salón estaba encendida, lo que significaba que Rubén estaba en casa. Normalmente estaba trabajando a esa hora, pero hoy debía de haber llegado pronto. Victoria buscó las llaves en el bolso y abrió la puerta.
Hola, dijo mientras atravesaba el pequeño pasillo y entraba en el salón. Reuben estaba sentado en un viejo sofá marrón, con unos pantalones caseros y una camiseta blanca. Frente a él, en una mesita baja, había una botella vacía de tequila Herradura y un vaso cortado. Había un partido de fútbol en la televisión y Rubén miraba la pantalla sin siquiera volver la cabeza en su dirección. "Mhm", murmuró en respuesta al saludo. Victoria se quedó allí unos segundos, esperando a que él la mirara, a que le preguntara cómo le había ido el día, pero no lo hizo. Se dirigió a la cocina y encendió la luz. La cocina era pequeña pero acogedora. Victoria había elegido los azulejos para las paredes, blancos con flores azules, y había cosido las cortinas de lunares para la única ventana. Abrió la nevera y sacó los ingredientes para la cena: pollo, tomate, cebolla, queso y tortillas. Decidió preparar enchiladas de pollo, uno de los platos favoritos de Rubén. Quizá una buena comida casera le ayudaría a relajarse y podrían hablar normalmente como antes. Mientras ella cortaba el pollo y troceaba las verduras, Rubén se asomó a la cocina. Se dirigió a la nevera, sacó cubitos de hielo y echó unos cuantos en su vaso. Victoria se dio cuenta de que parecía cansado. Tenía la camisa arrugada, el pelo revuelto y una marca de almohada en la mejilla. Así que había dormido durante el día, lo que no era habitual en él. ¿Cómo van las cosas en la fábrica?, preguntó ella, intentando dar a su voz un tono normal. Bien, respondió él brevemente, sirviéndose un tequila. Hoy he llegado pronto. ¿El turno terminó temprano? Sí, no había mucho trabajo. Pararon una línea por mantenimiento. La cena estará lista en 40 minutos, gritó en el salón. De acuerdo, fue la respuesta indiferente. Rubén solía quedarse en la cocina cuando ella cocinaba. Se sentaba a la mesita, hablaba de su día, hacía bromas, a veces ayudaba a cortar la verdura o a fregar los platos. Era su momento especial, un tiempo de intimidad y confianza. Ahora era como si él evitara deliberadamente su compañía, prefiriendo la soledad con una botella y la televisión. Cuando las enchiladas estuvieron listas, Victoria las dispuso bellamente en los platos, las espolvoreó con queso rallado y hierbas finamente picadas. Incluso sacó los platos buenos, los que la tía Carmen le había regalado en su boda y que solo solía utilizar en días festivos. «Rubén, la cena está lista», gritó. Él entró en la cocina, pero se sentó a la mesa con evidente desgana. Comió en silencio, mirando de vez en cuando el reloj de pared en forma de gallo que Victoria había comprado en el mercado hacía 3 años. Victoria trató de iniciar una conversación sobre los planes para el fin de semana. Tal vez una excursión a casa de su madre en el pueblo vecino, o simplemente un paseo por el centro, una salida al cine. «Ya veremos», respondió a todas las sugerencias. «Quizá podríamos invitar a Amadeo a comer el domingo», sugirió ella, mencionando a su hermano. «Hace mucho tiempo que no viene». «Tal vez». «Rubén», dijo ella dejando el tenedor, «¿qué te pasa? Has dejado de hablarme. Vivimos como extraños». Él la miró, y había un destello de irritación, incluso de ira, en sus ojos. «No pasa nada. Estoy cansada, eso es todo. Tengo muchos problemas en el trabajo y quiero descansar en casa. Pero tú dices que estás cansado todos los días y bebes mucho». «No exageres», se apartó el plato, aunque había comido menos de la mitad. «Bebo un poco para relajarme después de un día duro. No tiene nada de malo». «¿Un poco?». Victoria miró hacia el salón, donde había una botella de tequila medio vacía sobre la mesa. «Rubén, estoy muy preocupada por ti, por nosotros. Somos una familia. Tenemos que apoyarnos mutuamente. No tienes que preocuparte por mí». Su voz se endureció. «Soy un hombre adulto, puedo cuidar de mí mismo. No pasa nada». «No, no pasa nada». La voz de Victoria se hizo más fuerte, cosa que ella no quería. «Vienes a casa borracho, no me hablas, evitas cualquier conversación franca. Me siento como si viviera con un extraño».
Rubén se levantó bruscamente de la mesa y su silla crujió hacia atrás. «Ya estoy harto», gritó, y Victoria se sobresaltó. «En el trabajo solo hay problemas y tensiones. Llego a casa y tampoco hay paz. Interrogatorios, quejas, caras contrariadas. Quiero beber en mi casa, y ahora es un delito. Es mi derecho legal». Victoria se asustó ante este repentino y violento arrebato de ira. En los 12 años que llevaban juntos, Rubén no le había gritado ni una sola vez, siempre tranquilo, comedido, incluso en momentos de grave desacuerdo. «No le estoy interrogando», dijo ella en voz baja, tratando de no provocarle más. «Solo quiero entender qué le pasa a mi marido, el hombre al que amo». «Tu marido», le clavó el dedo en el pecho, «trabaja como un demonio de la mañana a la noche para mantener a esta familia, para pagar la casa, la comida, la ropa. Y tú haces berrinches porque se permite tomar una copa después del trabajo. ¡Qué rabietas!». Victoria se levantó y se acercó a él, tendiéndole los brazos. «Reuben, cariño, te quiero, pero veo que has cambiado mucho y eso me asusta. Por favor, háblame con sinceridad. ¿Qué te pasa?». Se apartó de su contacto y se dirigió a la salida de la cocina. «No pasa nada. Déjame en paz». Victoria lo siguió hasta el salón, pero él, desafiante, subió aún más el volumen del televisor y se quedó mirando la pantalla, que ahora mostraba las noticias. El presentador hablaba de los problemas de la economía, del cierre de varias empresas en estados vecinos. Se quedó allí unos minutos, esperando que él se volviera hacia ella, pero no lo hizo. Entonces volvió a la cocina para guardar los platos. Le temblaron las manos al lavar los platos y se le llenó la garganta de lágrimas. Pero se contuvo. Ya no tenía sentido llorar. Hacia las 10:30 de la noche sonó el teléfono en el salón. Victoria oyó que Reuben descolgaba el auricular, pero la conversación fue breve y silenciosa. No pudo distinguir las palabras, pero el tono le pareció extraño, demasiado suave e íntimo para una conversación con compañeros de trabajo. A las 10 de la noche volvió a sonar el teléfono, pero ahora era para ella. «¿Diga?», dijo Victoria, descolgando el teléfono en el dormitorio. «Victoria, soy Morales. Siento llamar tan tarde». El señor Eduardo Morales era el propietario de una pequeña empresa de fontanería en la que Victoria había trabajado como contable durante 7 años. Rara vez llamaba a casa, solo en caso de problemas graves. «No es nada, señor Morales. ¿Ha pasado algo en la empresa?». «No, la empresa está bien. Al contrario, tenemos grandes noticias. Mañana por la mañana venga temprano a las 8. Tenemos que hablar de un viaje importante». «¿Un viaje? ¿Dónde?». «Guadalajara. Tenemos que reunirnos con un nuevo proveedor de fontanería de Alemania para discutir un contrato de suministro a largo plazo. Podría ser muy lucrativo para nuestra empresa. Es una semana, quizá 10 días, dependiendo de cómo vayan las negociaciones». Victoria estaba confusa. En 7 años de trabajo solo había hecho 2 viajes de negocios y a ciudades vecinas. Prefería trabajar en la oficina haciendo documentos y cálculos. «¿Por qué yo? ¿No estaría mejor Ricardo? Quiero decir, él sabe más de la mercancía». «No, Victoria. Eres la mejor de la empresa en papeleo, precios, asuntos financieros. Sabes bien inglés y tendrás que comunicarte con los proveedores alemanes en inglés. A Ricardo no se le dan bien los idiomas». «Ya veo. ¿Cuándo tienes que irte?». «Pasado mañana por la mañana. Mañana pasaremos todo el día preparándonos, estudiando documentos, discutiendo la estrategia de negociación, preparando todos los papeles necesarios. Es un viaje muy importante, Victoria». «Muy bien, señor Morales. Estaré allí mañana a las 8 de la mañana». «Estupendo. Y no se preocupe, la empresa cubrirá todos los gastos. Te alojarás en un buen hotel, tendrás un coche de empresa». «Buenas noches, buenas noches, buenas noches». Victoria colgó el teléfono y se quedó pensativa. Un viaje de negocios a Guadalajara, una gran ciudad, capital del estado de Jalisco, es un asunto serio,
Por un lado, era una oportunidad para alejarse de los problemas domésticos, para demostrar su valía profesional, quizá incluso para conseguir un aumento de sueldo. Por otro, significaba dejar a Rubén solo durante toda una semana. En su estado actual, cuando ya llegaba más tarde a casa y bebía más, podía ser peligroso para su matrimonio. Fue al salón, donde Rubén seguía sentado frente al televisor con una botella. Había una especie de melodrama y él tenía la mirada perdida. «Tengo que hacer un viaje de negocios», dijo ella, sentándose en el sillón que había junto al sofá. «¿A dónde?» Él no volvió la cabeza, todavía mirando la tele. «A Guadalajara. Durante una semana, quizá un poco más. Viaje de negocios, negociaciones con proveedores». «De acuerdo», respondió con indiferencia, dando un sorbo a su vaso. Rubén se inclinó hacia adelante tratando de captar su mirada. «Quizá deberíamos hablar seriamente antes de que me vaya. ¿Resolver nuestros problemas?» «¿Qué problemas?» Él por fin la miró, y en sus ojos ella vio algo ajeno, frío, como si estuviera mirando a un extraño. «No tenemos ningún problema. Vete a tu viaje de negocios. Yo me las arreglaré sin ti». Las últimas palabras sonaron con alguna insinuación extraña, pero Victoria no pudo entender qué quería decir exactamente. «Estoy preocupada por ti», dijo en voz baja. «Por nosotros. No hay por qué preocuparse. Todo va a salir bien». Victoria se dio cuenta de que la conversación no iba a funcionar ahora. Rubén no solo estaba borracho, sino también hostil y retraído. Cualquier intento de acercarse a él solo servía para irritarlo. Victoria se despertó con el sonido del despertador a las 7:30 de la mañana. Reuben ya se había levantado y se había ido a trabajar. Su turno empezaba a las 7 y normalmente salía de casa a las 7:30. Se puso la bata y fue a la cocina a preparar café. Había una taza sucia y un plato con restos de pan en el fregadero. Probablemente Rubén había desayunado rápido y se había marchado sin despertarla. Después de tomarse el café y las tostadas, Victoria fue al dormitorio a hacer la maleta para el viaje de negocios. Sacó del armario una vieja maleta marrón que había heredado de su madre y empezó a doblar la ropa. 2 trajes estrictos para las negociaciones, azul oscuro y gris, algunas blusas, una falda, zapatos cómodos, ropa de casa para el hotel. Una semana en Guadalajara era algo serio, tenía que parecer profesional. Mientras doblaba sus cosas, recordó las joyas familiares de su abuela. El ataúd estaba sobre la cómoda, viejo, cubierto de terciopelo rojo desgastado. Victoria lo abrió y sacó con cuidado su contenido. Pendientes de oro con esmeraldas pequeñas pero muy claras, herencia de la bisabuela de Rose, que los había recibido como regalo de su marido en su 25º aniversario de boda. Una fina pulsera de oro con un delicado grabado y un anillo con una esmeralda más grande. Estas joyas pertenecían a la abuela María, la madre de mamá. Estas joyas eran las únicas cosas verdaderamente preciosas que tenía. Incluso en los momentos más difíciles, cuando Reuben había perdido su trabajo hacía 4 años y apenas llegaban a fin de mes, Victoria no había pensado ni una sola vez en venderlas. Era un recuerdo de las mujeres de su familia, un vínculo con el pasado, con la historia familiar. Su abuela Mary la había llamado a su casa antes de morir y le entregó solemnemente la caja. «Estas joyas han pasado de madre a hija durante 4 generaciones», dijo con voz débil. «Tu madre quería que las tuvieras. Guárdalas bien, nunca las vendas, pase lo que pase, que te traigan felicidad como nos la trajeron a nosotras». Victoria volvió a guardar con cuidado las joyas en la caja y se preguntó dónde esconderlas para cuando se marchara. Normalmente la caja estaba sobre la cómoda, pero dejarla a la vista cuando solo Reuben estaría en casa le parecía poco prudente. No es que no confiara en su marido, pero últimamente se había vuelto muy impredecible. Abrió el gran armario y echó un vistazo al estante superior, donde estaba la ropa de invierno, jerseys de abrigo, bufandas de lana y un plumífero. El invierno en su región era corto y no muy frío,
así que estas cosas permanecían intactas la mayor parte del año. Victoria se incorporó en la silla y colocó con cuidado la caja detrás de la pila de jerseys, en el rincón más alejado de la estantería. Allí estaría a salvo. Terminada de empaquetar, Victoria desayunó y se dirigió al trabajo. El día transcurrió entre intensos preparativos para el viaje. El señor Morales le mostró documentos de proveedores alemanes, le explicó qué condiciones les interesaban, qué precios estaban dispuestos a discutir. Victoria estudió catálogos de sanitarios, comparó ofertas de distintas empresas, preparó preguntas para las negociaciones. Es una oportunidad muy importante para nuestro negocio, repitió el señor Morales. Si llegamos a un acuerdo con los alemanes sobre suministros a largo plazo, podremos ofrecer a nuestros clientes productos de calidad a buen precio. Al final de la jornada, Victoria se sentía preparada para viajar. Tenía un billete de autobús a Guadalajara para el día siguiente a las 9 de la mañana, reservó una habitación en el Hotel Don Quijote, en el centro de la ciudad, y preparó todos los documentos necesarios. Cuando volvió a casa, sobre las 7 de la tarde, se encontró con que Rubén no estaba. Era extraño. Normalmente su turno terminaba a las 6 y a las 7 ya estaba en casa. Victoria preparó la cena y esperó. Se la comió ella misma, guardó los platos y vio la televisión. A las 9 de la noche, Rubén seguía fuera. Intentó llamarle al trabajo, pero nadie contestó. La portería solo funcionaba hasta las 6. Solo le quedaba esperar y confiar en que estuviera bien. A eso de las 11:30 de la noche, Victoria oyó el ruido de unas llaves en la cerradura. Reuben entró en la casa, tambaleándose y agarrándose a la pared. Estaba muy borracho, mucho más de lo habitual. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y apestaba no solo a alcohol, sino también a cigarrillo, aunque hacía 5 años que había dejado de fumar. ¿Dónde has estado?, preguntó Victoria acercándose a él. Estaba preocupado. En el trabajo, murmuró él quitándose los zapatos y tirándolos donde podía. Hasta las 11:30. Rubén, ¿qué está pasando? No pasa nada. Me entretuve con mis colegas. Estábamos discutiendo cosas de trabajo. Victoria se dio cuenta de que evitaba su mirada. Tenía manchas de carmín en la camisa y olía no solo a alcohol y cigarrillos, sino también a perfume femenino, el mismo perfume que ella había olido antes. Reuben intentó cogerle la mano. Mañana salgo de viaje de negocios. Quizá deberíamos hablar. ¿Hablar? Él apartó la mano. ¿De qué hay que hablar? Vete a tu viaje de negocios. Entró en el salón y se desplomó en el sofá. Victoria lo siguió. Estoy preocupada por ti, dijo en voz baja. Has cambiado mucho últimamente. Bebes mucho, llegas tarde a casa. No es asunto tuyo, murmuró él cerrando los ojos. ¿Cómo que no es asunto mío? Soy tu mujer. Esposa. Abrió los ojos y la miró con expresión extraña. Eres una buena esposa, Victoria. Una muy buena esposa. Pero a veces un hombre necesita distracciones. Las palabras sonaron como una bofetada. Victoria sintió que la recorría un escalofrío. ¿Qué quieres decir? No quiero decir nada. Solo he dicho eso. Intentó levantarse del sofá, pero se tambaleó y volvió a caer. Victoria se sentó a su lado. Reuben, por favor, háblame con sinceridad. ¿Qué te ocurre? ¿Quizá hay problemas en el trabajo? ¿Quizá te amenazan con despedirte? Amenazado no, sacudió la cabeza. El trabajo está bien. Es un buen trabajo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué estás así? Reuben permaneció en silencio largo rato, mirando al techo. Luego se volvió hacia ella. «Sabes, Victoria», dijo lentamente, «a veces la vida es aburrida. Todos los días lo mismo. Trabajo en casa, trabajo en casa, trabajo en casa, y quieres algo nuevo». «¿Algo nuevo?», preguntó, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. «Sí, nuevo. Nuevos sentimientos». Victoria se dio cuenta de que no podía seguir escuchando.
se levantó del sofá. Me voy a la cama. Mañana tengo que salir temprano. Sí, vete a la cama, aceptó. Me quedaré despierta un poco más. Por la mañana, Victoria se despertó a las 7:30. Rubén no estaba en la cama. Había pasado la noche en el sofá del salón. Se vistió tranquilamente, cogió la maleta y el bolso. Dejó una nota en la cocina. Estoy de viaje de negocios. Volveré dentro de una semana. Cuídate mucho. Victoria. Al salir de casa, se dio la vuelta. Rubén dormía en el sofá, tapado con una manta vieja. Una botella vacía yacía en el suelo a su lado. Victoria sintió una aguda lástima por su marido y al mismo tiempo miedo por su futuro. La estación de autobuses estaba en el centro de la ciudad y Victoria había tomado un taxi hasta allí. El autobús a Guadalajara era cómodo, con aire acondicionado y asientos mullidos. Se suponía que el viaje duraba 4 horas y media. Acurrucada junto a la ventanilla, Victoria sacó un libro del bolso, pero no podía leer. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Rubén, a su extraño comportamiento, a sus insinuaciones sobre gente nueva. ¿De verdad tenía otra mujer? Y si era así, ¿qué debía hacer? El autobús arrancó y el paisaje familiar de su ciudad natal flotó fuera de la ventanilla. Victoria apretó la frente contra el cristal y lloró en voz baja para no llamar la atención de los demás pasajeros. Tenía que pasar una semana en Guadalajara trabajando en los asuntos de la empresa. Pero, ¿cómo iba a concentrarse en el trabajo cuando su familia se estaba desmoronando? Victoria se despertó en su habitación del Hotel Don Quijote con la cabeza pesada y la sensación de haber pasado la noche en vela. Al otro lado de la ventana, Guadalajara bullía. Coches tocando el claxon, vendedores ambulantes gritando, música sonando en alguna parte. Mira el reloj. Son las 7:30 de la mañana. Quedan 2 horas para que empiecen las negociaciones. Después de ducharse y tomar café en la habitación, Victoria se sintió un poco mejor. Ayer había sido un éxito. La primera reunión con los proveedores alemanes había demostrado que el acuerdo era realista. Herr Müller y Frau Schmidt habían dado la impresión de ser empresarios serios interesados en una cooperación a largo plazo. Pero sus pensamientos seguían volviendo a Reuben y a las extrañas insinuaciones que había hecho antes de su partida. A veces un hombre necesita una distracción, gente nueva. Estas palabras no salían de su mente. Decidió llamar a casa para tranquilizarse. Marcó el número de su casa y escuchó el tono de llamada durante un buen rato. Rubén no contestaba. Quizá ya se había ido a trabajar. Su turno empezaba a las 7 de la mañana y eran las 8 menos cuarto. Decidió volver a llamar por la tarde. El día transcurrió en intensas negociaciones. Hablaron de las características técnicas de los sanitarios alemanes, compararon precios con la competencia, consideraron diversas opciones logísticas. Los alemanes eran meticulosos y exigentes, pero Victoria sentía que poco a poco se ganaba su confianza con sus conocimientos y su profesionalidad. «Tus cálculos son muy precisos», dijo Frau Schmidt durante una pausa. «Apreciamos este enfoque». Por la tarde, de vuelta en el hotel, cansada pero satisfecha con los resultados del día, Victoria intentó llamar de nuevo a casa. El teléfono sonó durante mucho tiempo, pero nadie lo cogió. Qué raro. A esa hora Rubén ya estaba en casa, cenando y viendo la tele. Intentó llamar a la fábrica, pero la portería solo funcionaba hasta las 6 de la tarde y no había nadie fuera del horario laboral. Solo le quedaba esperar a mañana y confiar en que Rubén estuviera bien. Pero no había forma de dormir bien. Victoria daba vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la gran ciudad al otro lado de la ventana. ¿Dónde estaba Rubén ahora? ¿Por qué no contestaba al teléfono? Quizá había llegado muy tarde al trabajo por algún problema. O no quería pensar en ello. A la mañana siguiente continuaron las negociaciones. Las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo preliminar,
y Herr Müller se mostró dispuesto a firmar el contrato a condición de que la empresa del señor Morales garantizara un determinado volumen de compras. Necesitamos socios fiables, explicó. Estamos dispuestos a ofrecer buenas condiciones, pero a cambio queremos estabilidad. Victoria anotó todos los detalles, hizo cálculos, pero parte de su atención estaba ocupada con pensamientos sobre su hogar. Durante la pausa para comer volvió a intentar llamar a Rubén, pero el resultado fue el mismo: largos pitidos y ninguna respuesta. Empezaba a parecer que algo iba muy mal. Rubén podía no contestar al teléfono durante un día, 2 como mucho, si estaba muy ocupado en el trabajo. Pero por segundo día consecutivo no cogía el teléfono, y era realmente alarmante. Por la noche, tras terminar las negociaciones y volver a la habitación, Victoria decidió llamar a Claudia. Tal vez su amiga supiera algo, tal vez había visto a Rubén en la ciudad. «Claudia, soy yo», dijo cuando su amiga descolgó el teléfono. «Vika, ¿cómo van las cosas en Guadalajara? ¿Cómo van las negociaciones?» «Bien, ya casi llegamos. Claudia, llevo 2 días sin poder localizar a Rubén. ¿Lo has visto por casualidad?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa demasiado larga. «¿Claudia? ¿Me oyes?» «Te oigo». La voz de su amiga se volvió tentativa. «Vika, ¿cuándo vuelves?» «Dentro de 3 días». «¿Por qué? ¿Sabes algo de Rubén?» Otra pausa. Victoria sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «Claudia, sé directa. ¿Qué ha pasado?» «No pasó nada, solo…» Su amiga suspiró. «Vika, no sé si debería contarte esto por teléfono». «¿Decirme qué?» «Claudia, me estás asustando». «Vale, te lo cuento. Anoche fui a la casita con mi hermana, ya sabes, está de visita desde la capital. Y allí fue donde vi a Rubén». Victoria agarró el auricular con más fuerza. «¿Y qué?» «A lo mejor estaba cenando con sus colegas». «No con colegas, Vika. Estaba con una chica, joven, hermosa, pelo rubio, vestido caro, joyas de oro. Estaban sentados en una mesa en la esquina y no actuaban como colegas». «¿Cómo que no?» Se cogían de la mano, se besaban. Rubén le susurraba al oído y ella se reía. Parecían enamorados. Victoria sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. Se hundió en la cama, aún con el teléfono en la oreja. «¿Estás segura de que era Reuben?» «Estoy completamente segura. Conozco a su marido desde hace 12 años. Definitivamente era él». «¿Y la chica? ¿La conoce?» «No, nunca la había visto. Pero cuando se fueron le pregunté al camarero Jorge, que trabaja allí desde hace años y conoce a todo el pueblo. Me dijo que la chica se llama Valeria, es la nueva secretaria de la fábrica de cemento. Solo lleva allí 2 meses. Valeria, la nueva secretaria». Todo encajó a la vez. Los retrasos de Rubén, el olor a perfume ajeno, la falta de ganas de hablar, la agresividad. «Vika, ¿estás ahí?», preguntó Claudia con ansiedad. «Sí, estoy aquí», susurró Victoria. «Siento tener que decirte esto, pero pensé que debías saberlo. Gracias, has hecho lo correcto. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé, todavía no lo sé. Tal vez no es lo que parece. Tal vez solo están teniendo una relación de negocios». «Claudia, tú misma dijiste que se estaban besando y cogiendo de la mano. ¿Qué tipo de relación de negocios?» «Sí, tienes razón. Lo siento. No pasa nada. Gracias por decir la verdad. Si necesitas ayuda, llámame. Cuando quieras. Te llamaré. Adiós». Victoria colgó el teléfono y se sentó en la cama mirando la pared. Así que todas sus sospechas estaban justificadas. Reuben realmente tiene otra mujer, una joven y hermosa secretaria llamada Valeria. Por eso no contesta al teléfono. Está pasando tiempo con ella. Ella trató de imaginar a esta chica, pelo rubio, vestido caro, joyas de oro. Más joven que ella, tal vez 10 años más joven. A Reuben siempre le habían gustado las rubias. Victoria recordaba cómo se había fijado en las chicas rubias cuando era más joven, aunque había acabado casándose con ella, una chica morena.
¿Y el vestido caro y las joyas de oro? Esas cosas no se pueden comprar con el sueldo de una secretaria. Así que Reuben gasta en su amante el dinero que les cuesta ahorrar. El dinero de su familia se va en regalos a otra mujer. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la vida de la gran ciudad bullía. La gente se apresuraba en sus asuntos. Los tenderos llamaban a los clientes. Sonaba música. Toda aquella gente vivía sus alegrías y sus problemas, y su mundo se desmoronaba en aquel momento. 12 años de matrimonio. 12 años en los que creía que tenían una familia fuerte, que se querían, que podía confiar en su marido, y ahora resulta que los últimos meses habían sido una mentira. Rubén había estado saliendo con otra, gastando dinero en ella, mintiéndole a su mujer. Victoria intentó recordar exactamente cuándo había empezado a cambiar Rubén. Creo que fue hace unos 3 meses. Fue entonces cuando empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, se volvió irritable en casa, empezó a beber más. Así que la aventura había durado 3 meses. 3 meses en los que le ha estado mintiendo todos los días. Volvía a casa de sus citas con su amante y se sentaba a cenar con su mujer como si nada hubiera pasado, dándole un beso de buenas noches, sabiendo que había besado a otra unas horas antes. ¿Cómo podía fingir durante tanto tiempo? Se sentó en la mesita junto a la ventana e intentó pensar racionalmente. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a casa y montar una escena? ¿Exigir explicaciones? ¿O recabar más información primero? ¿Darse cuenta de lo seria que era su relación con esa tal Valeria? Quizás se trataba de un capricho pasajero que desaparecería por sí solo, una crisis de la mediana edad, un deseo de sentirse joven y atractivo. O se enamoró de verdad y está dispuesto a destruir a la familia en aras de una nueva relación. Victoria intentó responder con sinceridad a la pregunta. ¿Qué siente ahora por Rubén? ¿Dolor por la traición? Sí. Resentimiento, sin duda. ¿Pero amor? Difícil de decir. Durante los últimos meses habían vivido como extraños, sin apenas hablarse, sin tocarse. Tal vez su matrimonio había estado muerto desde hacía mucho tiempo, solo que ella no quería admitirlo. No, esa no era la forma de verlo. Puede que su matrimonio no fuera perfecto, pero eran una familia. Habían pasado por muchas cosas juntos. La enfermedad y muerte de su madre, la pérdida temporal del trabajo de Rubén, las dificultades económicas. Siempre se apoyaron mutuamente, siempre resolvieron los problemas juntos. Y ahora él había traicionado esa cercanía por una joven rubia de la fábrica. Victoria se levantó y empezó a pasearse por la habitación. El reducido espacio le dificultaba darse la vuelta y se sentía enjaulada. Quería gritar, llorar, romper los platos, pero estaba en una ciudad extraña, en un hotel, rodeada de desconocidos. Intentó imaginar cómo sería una conversación con Rubén. Sé lo de Valeria. ¿Qué diría él? ¿Lo negaría? ¿Confesaría y se disculparía? ¿O diría que ya no la quería y que quería el divorcio? El último pensamiento era especialmente doloroso. Victoria siempre había pensado que su matrimonio era sólido, que envejecerían juntos, que serían abuelos de sus nietos. Al principio no funcionó. Luego los médicos dijeron que ella tenía problemas difíciles de solucionar. Entonces Rubén la apoyó. Le dijo que los hijos no son lo principal, que lo principal es su amor. ¿Y ahora resulta que tampoco había mucho amor? Miró el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Mañana era el último día de negociaciones. Tenía que cerrar el trato y firmar el contrato. Pero, ¿cómo iba a concentrarse en el trabajo cuando todo le quemaba por dentro? Victoria se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, recordando detalles de los últimos meses. Cómo Rubén se había vuelto más frío con ella, cómo evitaba la intimidad, cómo había empezado a cuidar su aspecto. La camisa nueva que se había comprado hacía un mes, la colonia que había aparecido en el cuarto de baño. Todo era por ella, por Valerie. También empezó a gastar más dinero,
Victoria se encargaba del presupuesto familiar y se dio cuenta de que los gastos habían subido, pero Rubén lo atribuyó al aumento de los precios y a la necesidad de actualizar su ropa de trabajo. Ahora estaba claro a dónde iba el dinero: a hacer regalos a su amante. Hacia las 2 de la madrugada, Victoria se sumió en un sueño pesado e intranquilo. Soñó con Rubén y una chica rubia, pero no podía verle la cara. Se reían y se abrazaban, y Victoria los observaba desde lejos sin poder acercarse más. Se despertó con dolor de cabeza y una sensación de quebranto. Otro día de negociaciones, otra noche en una ciudad extranjera, y luego de vuelta a casa y la inevitable conversación con su marido. Por la mañana, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, Victoria intentó poner orden en sus pensamientos. Necesitaba concentrarse en su trabajo, llevarlo a cabo. El señor Morales contaba con ella y no podía fallarle por problemas personales. El último día de negociaciones fue un éxito. Se firmó el contrato, la parte alemana expresó su satisfacción, y Herr Müller incluso invitó a Victoria a visitar su fábrica en Alemania. «Nos habéis causado muy buena impresión», dijo a modo de despedida. «Esperamos una larga y fructífera cooperación». Victoria sonrió, estrechó la mano, dijo las palabras adecuadas, pero por dentro solo sentía vacío. El mayor éxito de su carrera, y no podía alegrarse. Por la noche, una vez cumplidas todas las formalidades, llamó al señor Morales y le comunicó los resultados. «Bien hecho, Victoria», se entusiasmó. «Este contrato te abrirá el camino al siguiente nivel. Descansa el resto del tiempo, diviértete. Todos los gastos corren a cargo de la empresa». «Gracias, señor Morales, pero quiero volver mañana». «¿Mañana? Pero tienes 3 días más». «Hay negocios en casa. Tengo que volver enseguida». «Lo que tú digas. Nos vemos el lunes». Victoria fue a la taquilla de la estación de autobuses y cambió su billete para mañana. El autobús saldría a las 9 de la mañana y ella estaría en casa esta noche. A casa, donde la esperaban su familia rota y su marido infiel. Pasó su última tarde en Guadalajara paseando por el centro de la ciudad. Los hermosos edificios coloniales, las concurridas plazas, los músicos callejeros, nada de eso la conmovía. Solo pensaba en una cosa: ¿cómo seguir viviendo? ¿Podría perdonarse la traición? ¿Es posible recuperar la confianza? ¿O es mejor acabar de una vez y empezar una nueva vida? A los 34 años no es tan fácil, sobre todo para una mujer sin hijos. De vuelta en la habitación, Victoria recogió sus cosas y se fue a la cama. Mañana le esperaba un largo viaje a casa y una conversación aún más difícil con su marido. Ya no intentó llamarle. Ahora sabía dónde pasaba el tiempo y con quién. Todas las preguntas se las haría en persona. Mientras Victoria se dormía, pensó en el hecho de que mañana su vida podría cambiar para siempre. 12 años de matrimonio podían terminar en un minuto. Era extraño que cambios tan importantes no se produjeran gradualmente, sino de repente, como un relámpago. Pero no había otra salida. La verdad siempre sale a la luz, y ahora que sabía lo de Valerie, era imposible fingir que no pasaba nada. Mañana todo se resolvería. El autobús llegó a la estación a las 4:30 de la tarde. Victoria cogió su maleta y salió a la familiar plaza frente a la estación de autobuses. Su ciudad natal la recibió con la tranquilidad y mesura habituales después de la ruidosa Guadalajara. Las mismas casas bajas, la misma gente paseando tranquilamente por las aceras, el mismo olor a polvo y maíz tostado de los vendedores ambulantes. Cogió un taxi y dio la dirección. El trayecto a casa duró 15 minutos y todo el tiempo Victoria miró por la ventana, pensando en lo que le diría a Rubén. En los 3 días transcurridos desde la llamada de Claudia, había pensado en muchas formas de hablar, pero no había sabido elegir la adecuada. El conductor la dejó en la puerta y Victoria caminó lentamente hacia la casa. El coche de Rubén no estaba en el patio, la vieja camioneta azul que conducía para ir a trabajar. Así que no estaba en casa. Quizá todavía en la fábrica, o quizá con ella.
con Valeria. Victoria abrió la puerta y entró en la casa. Inmediatamente sintió que algo iba mal. Un olor extraño flotaba en el aire, una mezcla de alcohol, cigarrillos y un perfume femenino desconocido, el mismo que ya había olido en la ropa de su marido. En el salón, 2 vasos de chupitos sucios y una botella de tequila vacía estaban sobre la mesita. Uno de los vasos tenía restos de pintalabios, un pintalabios rojo brillante que Victoria nunca utilizaba. En el sofá había un pendiente de mujer, bisutería barata, obviamente no era de ella. Así que Rubén había traído a su amante a su casa, la casa en la que habían vivido juntos durante 12 años. Fue aún más doloroso que la propia aventura. Una cosa era quedar con alguien y otra profanar el nido familiar. Victoria dejó la maleta en el pasillo y se dirigió al dormitorio. La cama estaba hecha con descuido, no como ella solía hacerla. Las sábanas, obviamente, habían sido cambiadas hacía poco, pero la ropa de cama no era la misma que había dejado antes de marcharse. Pero lo que más le interesaba estaba en el armario. Victoria se acercó al armario y se subió a una silla para echar un vistazo al estante superior, donde había escondido su joyero detrás de la ropa de invierno. Los jerseys no estaban como los había dejado. Varios habían sido empujados hacia un lado y uno incluso se había caído en un estante vecino. Victoria rebuscó frenéticamente entre los montones de ropa, mirando en todos los rincones de la estantería. No había ningún ataúd. Con el corazón encogido, buscó en toda la estantería. Luego se agachó y empezó a buscar en todo el armario. Tal vez el ataúd se había caído, tal vez se había desplazado a otro lugar. Pero no estaba por ninguna parte. Victoria registró todo el dormitorio. Miró debajo de la cama, revisó todos los cajones de la cómoda, repasó las estanterías de libros. Luego recorrió el salón y la cocina, incluso el cuarto de baño. La caja con las joyas de la familia no aparecía por ninguna parte. Se sentó en la cama, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Las joyas solo podían haber desaparecido por una razón. Las había robado alguien que sabía dónde estaban. Y la única persona que tenía acceso a la casa en su ausencia era Reuben. Así que no solo tenía una amante, sino que también había robado las joyas de la familia, la herencia de 4 generaciones de mujeres en su familia, la memoria de su abuela y bisabuela, pendientes de esmeraldas, una pulsera de oro, un anillo, cosas que había apreciado toda su vida y que nunca pensó en vender, ni siquiera en los momentos más difíciles. Y ahora estas joyas probablemente adornaban el cuello y los brazos de una joven rubia llamada Valeria. Rubén regaló a su amante algo que pertenecía a su familia, algo que era sagrado para su esposa. Victoria se sentó en la cama y lloró, de dolor, de humillación, de rabia. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo traicionar así al hombre que había confiado en ella toda su vida? Se levantó y volvió a registrar la casa a fondo, con la esperanza de encontrar algún rastro de las joyas. Tal vez Reuben las había escondido en alguna parte, tal vez iba a venderlas y aún no había tenido tiempo de hacerlo. Pero la caja no estaba por ninguna parte, pero sí encontró otras pistas sobre el asunto. En la papelera del baño estaba el envase de un perfume caro, el mismo que había olido en la casa. En el dormitorio, debajo de la cama, había una pinza de pelo de mujer que claramente no era suya. Y en el bolsillo de la camisa de Reuben, que colgaba del armario, encontró una nota en papel rosa. Nos vemos mañana en el lugar de siempre. Tuya Hue. Tuya Hue. Valeria. Victoria tenía ahora pruebas físicas de la aventura, aunque ya no las necesitaba. La llamada de Claudia había sido suficiente y las joyas desaparecidas habían terminado por confirmarlo todo. Victoria miró su reloj. Las 5:30. Rubén podía volver del trabajo en cualquier momento y ella no estaba preparada para verlo. Necesitaba tiempo para pensar en la situación y decidir qué hacer a continuación. Cogió las llaves del coche y salió de casa. Quería ir a ver a la única persona en la que confiaba.
su hermano Amadeo. Amadeo vivía en las afueras, en un barrio donde vivían obreros y conductores. Casas pequeñas con patios diminutos donde los hombres reparaban coches y motos por las tardes. Su hermano trabajaba como camionero para una empresa de construcción y pasaba la mitad de su tiempo libre trasteando con su viejo Ford. Victoria aparcó en la puerta y entró en el patio. Amadeo estaba tumbado debajo del camión y solo le asomaban los pies con botas de trabajo. Había herramientas cerca y sonaba música en la radio. ¡Amadeo!, gritó ella. Salió rodando de debajo del camión y se limpió las manos con un trapo sucio. Vika, se supone que estás de viaje de negocios. Has vuelto pronto. Amadeo se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Era 4 años más joven que su hermana, pero parecía mayor. Rostro bronceado, facciones duras, manos callosas de hombre trabajador. Se habían acercado más desde la muerte de sus padres, y Victoria sabía que su hermano siempre estaría a su lado. ¿Te pasa algo?, le preguntó mirándola a la cara. Tienes cara de haber muerto. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. Vamos dentro. Entraron en la pequeña cocina, donde Amadeo puso la tetera y sacó una cerveza de la nevera. Victoria se sentó a la mesa y trató de encontrar las palabras para hablar de su problema. Amadeo, empezó lentamente, Rubén tiene una amante. Su hermano se quedó helado con una botella de cerveza en las manos. ¿Qué? ¿Estás segura? Totalmente. Claudia los vio juntos en el restaurante. La chica trabaja de secretaria en la fábrica, se llama Valeria. Se estaban besando, cogidos de la mano. Amadeo dejó la cerveza sobre la mesa y se sentó frente a su hermana. ¡Qué cabrón!, dijo en voz baja. Y yo que pensaba que era un hombre normal. Eso no es todo. Victoria se secó los ojos con la mano. Me robó las joyas de mi familia, los pendientes de mi abuela, mi pulsera, mi anillo. Todo ha desaparecido. ¿Qué? Amadeo saltó de su silla. ¿Robaste las joyas de la abuela María? ¿Las que te dejó? Sí. Las escondí en el armario antes de irme y, cuando he vuelto hoy, ya no estaban. En casa hay rastros de que una mujer estuvo allí. Gafas con pintalabios, horquillas, notas. Amadeo empezó a pasearse por la cocina, apretando y aflojando los puños. Así que no solo está engañando, sino que está robando en la casa, dándole las joyas de tu familia a una puta. No digas palabrotas. No sé qué hacer. Yo sí. Amadeo se detuvo y miró a su hermana. Mañana encontraré al bastardo y le explicaré cómo comportarse. No hay necesidad de pelear. No habrá pelea. Habrá una charla educativa y devolverá las joyas. Victoria conocía a su hermano lo suficiente como para saber que sus charlas educativas solían acabar en moratones para su interlocutor. Amadeo nunca había sido diplomático y, cuando se trataba de proteger a su hermana, podía ser muy duro. Amadeo, no hagas ninguna estupidez. Es mi matrimonio, tengo que resolverlo yo mismo. ¿Tu matrimonio?, resopló. ¿Qué clase de matrimonio es cuando tu marido sale con mujeres y roba en casa? Ya no es matrimonio, es maltrato. Quizá deberíamos hablar con él con calma primero, averiguar qué va a hacer ahora. ¿Hablar? Vika, no pudiste llamarlo en 3 días porque se divertía con su amante en tu cama. ¿Y quieres hablar? Amadeo tenía razón. El tiempo para hablar pasó en el momento en que Rubén trajo a otra mujer a su casa y robó las joyas de la familia. ¿Qué sugieres? Lo encontramos mañana por la mañana y exigimos la devolución de las joyas. Si no las devuelve amablemente, haremos otra cosa. ¿Y si dice que ya las ha vendido? Entonces puede conseguir el dinero y comprar las mismas joyas. O puede ir a su amante y recuperarlo. No me importa cómo, pero las joyas de la abuela tienen que volver a ti. Victoria estuvo sentada en casa de su hermano hasta la noche, contando detalles de lo que había sucedido en los últimos meses. Cómo había cambiado Reuben, cómo sospechaba que le había engañado pero esperaba equivocarse, cómo había llamado desde un viaje de negocios y no había podido comunicarse.
¿Cómo Claudia dijo la verdad? Seguía pensando que teníamos un buen matrimonio, dijo. No perfecto, pero sólido. Resulta que me ha estado engañando todos los días durante 3 meses. Entonces no hubo matrimonio, respondió Amadeo con rigidez. Hubo teatro para ti mientras él se divertía aparte. Podría ser un desenfoque temporal, una crisis de los 40. Vika, vamos. Los hombres no roban las joyas de la familia por una crisis de mediana edad. Él eligió conscientemente a otra mujer y decidió que ya no te necesitaba. Amadeo era duro pero honesto. Victoria se dio cuenta de que decía la verdad, por dolorosa que fuera. Por la noche, volvió a casa. Rubén todavía no estaba. Su camioneta no estaba estacionada en el patio. La única luz encendida en la casa era la que ella misma había encendido por la mañana. Victoria se preparó la cena, pero no tenía ganas de comer. Se sentó en el salón con una taza de té y esperó. Tarde o temprano su marido llegaría a casa y entonces tendría lugar la inevitable conversación. A las 9 de la noche oyó el ruido de un motor en el patio. Su corazón latió más deprisa. Reuben había vuelto. Todo se aclararía. Pero el ruido del motor había desaparecido. Era el coche de los vecinos, que volvían de algún lugar de la dacha. A las 10 de la noche Victoria llamó a la fábrica. El oficial de guardia dijo que el turno de Rubén terminaba a las 6 de la tarde, como de costumbre, así que ya hacía 4 horas que pasaba el tiempo en algún sitio. Seguramente con ella, con Valeria, quizá cenando en un restaurante, quizá en casa de ella, o quizá estuvieran planeando cómo gastarse el dinero de la venta de las joyas robadas. A las 11 de la noche, Victoria se fue a la cama. Reuben seguía fuera. Por primera vez en 12 años de matrimonio, se tumbó en la cama sin saber dónde estaba su marido ni cuándo volvería. Tumbada en la oscuridad, pensó en el mañana. Amadeo había prometido encontrar a Rubén y exigirle que le devolviera las joyas. ¿Y después? ¿Un divorcio? ¿Un intento de mantener unida a la familia? Victoria no sabía lo que quería para sí misma. Una cosa estaba clara. No podía seguir viviendo como antes, fingiendo que no había pasado nada. Confianza rota, amor traicionado, valores familiares robados. Había que tomar decisiones, por dolorosas que fueran. A las 2:30 de la madrugada, oyó el ruido de un coche en el patio. Esta vez se trataba sin duda de la camioneta de Reuben. Reconoció el característico sonido de su viejo motor. Victoria cerró los ojos y se hizo la dormida. Reuben entró en la casa en silencio, aparentemente intentando no despertar a su mujer. Le oyó entrar en el cuarto de baño y luego en la cocina, probablemente para beber agua. Luego entró en el dormitorio. Victoria yacía inmóvil, respirando pausadamente, fingiendo dormir. Rubén olía fuertemente a alcohol y al perfume de la misma mujer. Con cuidado, se tumbó en la cama a su lado, procurando no molestarla. Si hubiera sabido que ella ya se había enterado de todo, que mañana Amadeo lo estaría buscando, que sus 12 años de matrimonio pendían de un hilo. Pero Rubén aún no lo sabía. Se tumbó junto a la esposa a la que había traicionado y se durmió plácidamente después de una noche con su amante. Por última vez en su vida pudo dormir profundamente. Victoria se despertó a las 7:30 de la mañana con el ruido de una camioneta que arrancaba en el patio. Reuben se dirigía al trabajo como si nada hubiera ocurrido. Se tumbó en la cama escuchando el sonido del motor alejándose y pensó en cómo ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. Después de levantarse y ducharse, Victoria preparó café y se sentó a esperar. Amadeo había prometido venir por la mañana y ella sabía que su hermano cumpliría su palabra. Nunca soltaba frases vacías, sobre todo cuando se trataba de proteger a la familia. A las 10:30 se oyó el ruido de motores en el patio. Victoria miró por la ventana y vio el camión de Amadeo y un viejo Chevrolet negro a su lado. De los vehículos bajaron 3 hombres, su hermano y 2 de sus compañeros, a los que conocía de vista pero con los que no había hablado de cerca.
Amadeo llamó a la puerta y Victoria los hizo pasar. Además de su hermano, entraron Chuy y Néstor. Ambos trabajaban como cargadores para una constructora. Tipos robustos y bronceados de unos 30 años, con manos callosas y rostros duros de hombres acostumbrados al trabajo duro. ¿Dónde está ese cabrón?, preguntó de inmediato Amadeo, recorriendo el salón con la mirada. Trabajando. Está de turno hasta las 6 de la tarde. Así que esperamos. ¿O vamos a la fábrica? Mejor esperamos en casa, dijo Chuy sentándose en el sofá. Hay mucha gente en la fábrica. No necesitamos testigos innecesarios. Néstor asintió en silencio. Era un hombre de pocas palabras, pero Victoria sabía que si Amadeo lo había llamado para pedirle ayuda, debía ser algo serio. Quizá no deberíamos, dijo Victoria insegura. ¿Y si devolviera las joyas de buena gana? Vica, Amadeo miró a su hermana con severidad. Te robó la herencia y se la dio a una puta. La gente así no devuelve nada voluntariamente. Pero si hay pelea, no habrá pelea, intervino Chuy. Habrá una conversación educativa. Le explicaremos que robar no está bien. Victoria conocía lo bastante bien a aquella gente como para darse cuenta de que sus dimas podían acabar con Rubén en el hospital. Pero ella tampoco podía dejarlo estar. Las joyas pertenecían a su familia, eran un recuerdo de su abuela. Estuvieron sentados en la casa hasta las 11 de la mañana, tomando café y discutiendo un plan de acción. Amadeo quería esperar a que Rubén volviera del trabajo, pero Néstor sugirió que fueran a su fábrica. Se sentirá más seguro en la fábrica, razonó. Allí están sus compañeros, sus superiores, pero en casa está solo, se asustará más rápido. Entonces esperaremos a la noche, decidió Amadeo. Pero a las 11 de la mañana apareció en el patio una familiar camioneta azul. Rubén había vuelto a casa a mediodía, algo poco habitual en él. Ahí está, dijo Amadeo en voz baja, acercándose a la ventana. Al parecer había decidido faltar al trabajo. Victoria miró hacia afuera. Rubén salió del coche despacio, inseguro. Incluso desde lejos era evidente que no viajaba. Era evidente que la borrachera de anoche había continuado por la mañana. «Borracho», dijo Chuy. «Aún mejor. Se descojonará más rápido». Rubén llegó a la puerta y jugueteó con las llaves durante un buen rato. Finalmente la abrió y entró en la casa. Al ver a 4 personas en el salón, se quedó helado en el umbral. ¿Qué está pasando?», murmuró, tambaleándose visiblemente. «Pasad, sentaos», dijo Amadeo con calma. «Hablemos». Rubén entró con cautela en el salón. Llevaba la misma ropa que ayer, la camisa arrugada y sucia, y apestaba a alcohol y tabaco. «Victoria ha vuelto de un viaje de negocios», continuó Amadeo. «Ha encontrado cosas interesantes en casa». «¿Qué tipo de cosas? ¿Qué cosas?». Rubén se hundió en la silla, evitando mirar a su mujer. «Han desaparecido las joyas familiares de mi hermana. Pendientes de oro con esmeraldas, una pulsera, un anillo. ¿Las has visto por casualidad?». «No sé, no las he visto». Rubén negó con la cabeza, pero lo hizo de forma poco convincente. «¿No los has visto?». Amadeo dio un paso adelante. «Qué raro. ¿Quién más podría habérselos llevado? No había nadie más en la casa». «Quizá los ladrones entraron en...». «¡Ladrones!», sonrió Chuy. «Unos ladrones entraron, se llevaron solo las joyas, pero dejaron la televisión y la grabadora. Ladrones listos». Néstor se levantó silenciosamente del sofá y se acercó a Rubén. Este se revolvió instintivamente en su silla. «Escucha con atención», dijo Amadeo en voz baja. «Han desaparecido las joyas. Tú eres el único que tenía acceso a ellas, así que las cogiste. La única pregunta es, ¿dónde las cogiste?». «Yo no he cogido ninguna joya». «Entonces explícame». Victoria habló por primera vez. «¿Cómo es que hay cosas de mujer en la casa? ¿Pinzas, pendientes, billetes?». Rubén miró a su mujer, con un brillo de pánico en los ojos. «¿Esto es qué?», insistió Amadeo.
Di la verdad mientras te lo pedimos amablemente. Tengo un conocido, murmuró Rubén. Viene de visita a veces. Una conocida, repitió Chiwi. ¿Y esta amiga no se llama Valeria, por casualidad? Rubén se puso pálido. ¿Cómo lo sabéis? Lo sabemos, y sabemos que le diste las joyas de mi hermana. No es verdad, no se las di. Amadeo asintió a Néstor, y éste agarró a Rubén por la camisa, lo levantó de la silla y lo empujó con fuerza contra la pared. No mientas, dijo Néstor con calma. No es bueno mentir. No miento, gritó Reuben, pero su voz temblaba de miedo. Chiwi se acercó a él desde el otro lado. Reuben, podemos hacer esto de la forma correcta o de la incorrecta. Tú eliges. No he cogido las joyas. Néstor le dio un puñetazo en el estómago, no muy fuerte, pero suficiente para que Rubén se doblara de dolor. No tienes que hacerlo, dijo Victoria en voz baja, pero Amadeo negó con la cabeza. Tiene que hacerlo. Debe darse cuenta de la gravedad de la situación. ¿Dónde están las joyas?, preguntó Chuy. No lo sé. Otro golpe, ahora en las costillas. Rubén gimió y se deslizó por la pared. ¿Te duele?, preguntó Néstor. ¿Te acordarás ahora? Amadeo, ya basta, dijo Victoria. Que diga la verdad. Lo haré, resolló Rubén. Me llevé las joyas. Así está mejor, dijo Amadeo con satisfacción. ¿Y qué hiciste con ellas? Se las di a Valeria. Se las diste a Valeria. ¿Por qué? Ella... Era su cumpleaños. Le gustan las cosas bonitas. Victoria sintió que sus entrañas se apretaban de dolor, así que las joyas familiares de su abuela habían sido el regalo de cumpleaños de una chica. Ya veo, dijo Amadeo. Así que ahora iremos a casa de tu Valeria y recuperaremos las joyas. Ella no las devolverá. Lo hará. La convenceremos. Chiwi y Néstor levantaron a Rubén del suelo. Intentó resistirse, pero estaba agotado por la bebida de anoche y la resaca de esta mañana. ¿Dónde vive?, preguntó Amadeo. No te lo voy a decir. Néstor levantó la mano para golpear, y Rubén habló rápidamente. Calle Morelos, edificio 23, piso 6. Así está bien. Vámonos. Arrastraron a Rubén fuera de la casa y lo empujaron a la camioneta de Amadeo. Victoria se sentó junto a su hermano, y Chuy y Néstor se sentaron atrás, sosteniendo a Rubén entre los dos. La casa de la calle Morelos resultó ser un viejo edificio de 2 plantas dividido en pisos. Subieron al primer piso y encontraron una puerta con el número 6. Amadeo llamó. Al cabo de unos segundos se oyeron pasos y la puerta se abrió con una cadena. Un rostro joven de pelo rubio apareció en el hueco. ¿Quién es?, preguntó una voz de mujer. ¿Valeria?, preguntó Amadeo. Sí, ¿quién eres tú? Los parientes de Rubén. Abre, tenemos que hablar. Rubén no está aquí. Lo sabemos. Está con nosotros. Abre la puerta. La chica intentó cerrar la puerta, pero Néstor puso el hombro contra ella y tiró fácilmente de la cadena. Valeria volvió de un salto a las profundidades del piso. Entraron en un pequeño salón. Valeria parecía una joven rubia de unos 23 años, guapa pero con un maquillaje vulgar. Llevaba un vestido caro y en el cuello y los brazos le brillaban joyas de oro, las mismas que Victoria reconoció enseguida. ¿Qué desea?, preguntó la muchacha con voz temblorosa. Que me devuelvas lo que robaste, contestó Amadeo. Yo no he robado nada. Son regalos. Regalos robados, intervino Chuy. Quítate las joyas. No me las quitaré. Son mías. Amadeo asintió a Néstor y agarró a la chica del brazo, obligándola a arrodillarse. Quítate las joyas y saca todo lo que te ha dado, repitió Amadeo. Valeria lloró, pero empezó a quitarse los pendientes, la pulsera, el anillo. Victoria vio cómo las joyas de su familia volvían a ella y sintió una extraña mezcla de alivio y asco. ¿Algo más?, preguntó Chiwi. En el dormitorio, en una caja sobre el tocador, respondió la chica sollozando.
Néstor se dirigió al dormitorio y regresó con una caja de madera. Dejó el contenido sobre la mesita: una cadena de oro, un reloj caro, un frasco de perfume francés, varios anillos y pulseras. ¿Todo esto es de él?, preguntó Amadeo. Sí, susurró Valeria. Llévatelo todo, le dijo a Victoria. Es el dinero de tu familia el que se ha gastado en estos regalos. Victoria recogió en silencio las joyas y otras cosas en la caja. Los pendientes y la pulsera de la familia estaban intactos, y eso era lo principal. Ahora escucha con atención. Amadeo se inclinó hacia la chica. No vuelvas a acercarte a Rubén. No más reuniones, no más llamadas, nada. ¿Lo has entendido? Entendido, asintió ella. Y esto es para ti, para que lo recuerdes mejor. Amadeo le dio una sonora bofetada. Valeria gritó y se llevó la mano a la mejilla. ¿Lo recordarás? Me acordaré. Bien, ahora vamos a por tu amante. Chuy y Néstor agarraron a Rubén, que había estado de pie contra la pared con la cabeza gacha. Empezaron a golpearle, metódicamente, sin mucha rabia, pero dolorosamente. Rubén intentó defenderse, pero no tuvo ninguna oportunidad contra los dos hombres. «¡Basta ya!», gritó Valeria. «Deja de pegarle». «Cállate», dijo Amadeo brevemente. «Esto no es asunto tuyo». La paliza continuó durante varios minutos. Cuando Rubén ya estaba tendido en el suelo, sujetándose el estómago, Amadeo se inclinó hacia él. «Recuerda, cabrón, no vuelvas a casa. Si intentas aparecer, sabrás lo que es el verdadero dolor. Pero esta es mi casa. Ya no es tuyo. Lo perdiste cuando decidiste robar y engañar. ¿Dónde se supone que debo ir? No es nuestro problema. Tal vez tu novia te acoja o debajo del puente. Solo mantente alejado de tu hermana». Reuben intentó levantarse, pero volvió a caerse. Tenía la cara rota, la nariz sangrando y manchas rojas en la camisa. «Vámonos», dijo Amadeo a los demás. Aquí ya no había nada que hacer. Salieron del piso dejando a Rubén tendido en el suelo. Valeria se inclinó sobre él, intentando ayudarlo a levantarse. El viaje en coche fue silencioso. Victoria apretó el joyero entre las manos y pensó en el hecho de que su matrimonio había terminado. 12 años juntos habían terminado con una pelea en el piso de su amante. «Hiciste lo correcto», dijo finalmente. «Hice lo que tenía que hacer», respondió Amadeo. «Protegí a la familia. ¿Y ahora qué? Ahora vives en paz. Estaréis mejor sin ese bastardo. Tal vez». Victoria sabía que el divorcio, la división de bienes, tener que empezar su vida de nuevo a los 34, pero lo más importante era que las joyas de la familia habían vuelto a ella, la memoria de su abuela se había salvado, y Reuben recibió su merecido. La traición siempre se castiga, tarde o temprano. Cuando llegaron a casa, Victoria volvió a poner la caja en su sitio, en la cómoda del dormitorio. Los pendientes de Esmeralda estaban de nuevo en casa, donde debían estar. Amadeo y sus compañeros se marcharon, y Victoria se quedó sola en una casa que volvía a ser toda suya. Preparó té y se sentó en una silla, pensando en el futuro. La vida sigue, y a veces mejora cuando las personas equivocadas la abandonan.